hace 6 años nosotros íbamos a un pastelero y decíamos, oye, ¿te podemos hacer un molde en 3D? Yo hago croissants, a mí qué me importa un molde en 3D. La idea básica era creatividad, diseño y tecnología. Si te copia en chino quiere decir que tu diseño valía la pena y tiene mercado. No te ven ni el mejor ni el peor, simplemente el que hace las cosas que nadie puede o sabe hacer. ¿Es rentable esto? Quizás salen los números, pero si los miras fijamente dices, hostias, es que estoy cobrando 3 euros la hora. Tiene que ser visual. Nos contratan muchas veces por eso, porque sea instagrameable. El diferencial que tiene terminar un proyecto y poder comértelo o bebértelo, eso sí que no tiene precio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Yo soy Edgar Guerrero y soy socio de algunas empresas como IMAS o Proto & Go, donde nos dedicamos 100% a la innovación tanto en productos como en procesos. Y hoy tenemos un invitado que nos va a dejar con la boca abierta. Como sabéis, en este podcast hablamos de ingeniería, hablamos de innovación y también hablamos de emprendimiento. Y en este capítulo se aunan estos conceptos para fusionar la tecnología con el arte y con la gastronomía. Y todo eso de la mano de Adrià Colominas, uno de los fundadores que está detrás de Make-it, una empresa establecida en Barcelona que lleva ya unos años revolucionando el sector gastronómico con sus conceptos de food design. En un momento, Adrià nos explicará cómo es esto de innovar en el sector gastronómico, pero antes, permitidme agradecer a Proto & Go el patrocinio de este episodio. Proto & Go es una plataforma online para que empresas, departamentos de desarrollo de I+D, centros tecnológicos o universidades puedan encargar la fabricación de sus piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como puede ser el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona. Y todo ello mediante un formulario online en el que podrás subir tus archivos 3D y obtener de forma muy rápida y sencilla un precio y un plazo para la fabricación de tus prototipos. Adrià, bienvenido y muchas gracias por venir a charlar con nosotros sobre innovación y, en tu caso en concreto, sobre gastronomía. Correcto. Muchas gracias, Edgar, por invitarme aquí. Me hace mucha ilusión estar en el podcast y nada, vendré a explicar un poquito lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, que creo que es interesante. Teníamos que haber empezado a grabar este podcast mientras paseábamos por las naves. Por las naves, macho, porque hemos quedado hace 2 horas y llevamos 2 horas hablando de todo. Y ojo, macho, pues si hemos explicado lo más interesante sin grabar, va a quedar sin grabar esto. Total. Bueno, sí, la verdad que quizás hacemos otro itinerante y vamos hablando sobre maquinaria y vamos hablando sobre cosas frikis que creo que los dos somos unos apasionados. De las cosas frikis, ¿no? Sí, bueno, de la tecnología y la innovación. Te diría que al final, si es innovación es que es extraño, porque no existe aún. Oye, muy bien, Adrià, pues para empezar un poco y situarnos y saber que todo el mundo sepa quién es Adrià, pues ¿por qué no te presentas y nos hablas un poco de tu formación o de tu conocimiento, o sea, de tu expertise previo a montar Make-it? Vale, pues como bien has dicho, soy Adrià Colominas y básicamente mi expertise técnico viene con poca formación, pero con mucho estudio personal, digamos, estudio propio. Como antes te contaba, ¿no? Que a los 3 años me regalaron mis primeras herramientas de plástico me flipa un poco. Y no les hice ni caso y le seguía robando herramientas a mi padre y a los 4 años me regalaron un kit de herramientas que aún tengo la caja, ayer la encontré, con destornilladores, martillos, etcétera, con la única condición que no pegara a mis hermanos. Y nunca les pegué con el martillo, pero con lo otro ya veremos. Y nada, mi formación es básicamente, estudié módulos porque daba bastante mal en los estudios, entonces pasé módulos de automoción para entender. Automoción consideraba que los coches tenían electrónica, mecánica y hidráulica, todo el sistema de frenos, incluso un poco de aire acondicionado en temas de compresión, de entender cómo funciona, y ahí podía estudiar todo un conglomerado de cosas a niveles técnicos bastante rápidos, y luego una parte artística, fundición artística, y luego una parte de trabajar contornos y fresas, de los que más he enseñado antes, de CNC.
Y nada. ¿Qué significa fundición artística? Fundición artística se dedica pues, como la fundición de metales, en este caso eran bronces y aluminios, sobre todo lo que trabajé, para hacer esculturas a través de colada de molde de arena o colada de silicio, con cera perdida, etcétera, etcétera. Y ese campo también me interesaba porque me interesa mucho el arte, como veis. Sí. Un poco va vinculado, ¿no? Gastronomía con arte, hostia, pero con diseño. Me flipa un poco el salto de automoción a escultor a luego mecanizador. No era un salto porque lo estudié a la vez que estudié 2 grados medios. Era un poco ilegal, pero me lo dejaron hacer porque no puedes estudiar más de 8 horas al día. Yo estudiaba 16, dormía en el bus de ida y era porque me estaba aburriendo demasiado por las tardes y dormía demasiado cuando hacía automoción y necesitaba como un incentivo más. Y para prepararte para luego ser empresario. Exacto. Has dicho, mira, esto me va a funcionar seguro para ser empresario. Sí, totalmente. Y nada. Y luego de formación ya empecé con impresoras 3D hace 12 años, con BCN 3D. Empecé con BCN 3D porque quería una impresora 3D, me parecían espectaculares, por la parte de la mecánica la entendía, la electrónica me faltaba. Entonces fue trabajar para entender todo cómo se hacía la electrónica. Y ahí empecé trabajando con impresoras 3D y fabricando las impresoras 3D. Luego pasé a los Ateneos de fabricación, que es como un Fab Lab, donde tienen cortadoras láser, impresoras 3D, CNCs pequeñas y otras máquinas, cortadores de vinilo, etcétera, para enseñar a estudiantes, a profesores o incluso a adultos que tengan un proyecto en concreto para llevarlo a cabo, pero que lo lleven a cabo ellos mismos. Un Fab Lab, para que la gente lo entienda, es un servicio que ofrece el propio ayuntamiento, que no sé si es gratis, pero bueno, tiene un servicio. Sí, es gratis. Totalmente, vale. Bueno, gratis, subvencionado por el Estado, ¿no? Sí, por todos. Y es para acercar determinadas tecnologías pues, a la gente de barrio, ¿no? Exacto, porque tener una máquina láser en casa es un poco complejo y caro y costoso, ¿no? Y sobre todo pues, a escuelas también, a los niños, para no crear la brecha tecnológica. El concepto era no crear la brecha tecnológica que pasaba con los ordenadores, que hay una generación que no lo sabe usar y a partir de una generación ya lo usan, ¿no? Pues lo mismo concepto para romper esa brecha con el 3D, las láseres y la fabricación digital. Está guay, está bien. Está chulo. Acercabas, al final muchas veces nos dan miedo en cosas porque no conocemos. Claro. Si conoces algo, ya te da menos miedo. Si has probado, yo qué sé, quizá la primera vez que pruebas la salsa de soja dices, uy, qué es cosa tan extraña, ¿no? O la primera cerveza, qué amargo, no me gusta. Bueno, ya veremos. Iremos viendo con el tiempo, ¿no? El café, uy, qué amargo, no me gusta. Ya veremos si te va a gustar o no te va a gustar. Muy bien. Y vale, entonces estás un tiempo en todo esto. Entiendo que organizáis talleres. Sí, ¿no? sí, talleres para niños, talleres para adultos, talleres para todos y clientes usuarios que venían con un proyecto concreto. Oye, quiero hacer un aerogenerador. Vale, pues te explicábamos, no sé qué, no sé cuántos, pum, y intentamos llevar el camino más fácil y más correcto con el aprendizaje de la persona. Y eso ya fue hace ya 8 años que paré. Muy bien. Y, o sea, BCN 3D, para la gente que no lo sepa, es un fabricante de impresoras 3D que en concreto está ubicado en Barcelona. Bueno, correcto. Castelldefels, que es Barcelona. Que es de los, yo diría, ¿no? De los pocos fabricantes de impresoras que tenemos que hay aquí, ¿no? En Barcelona creo que sí, ya está. Todos los que fabricaban ya se fueron. Y en España prácticamente. Hay 4 o 5 más, pero repartidos por España, creo. Muy bien. Vale, entonces, tú estás trabajando ahí en el Fab Lab, en la biblioteca del ayuntamiento o lo que sea. ¿Cómo llegas a Make It? Vale, de ahí saltamos a que conozco a mi socio en unos workshops de sostenibilidad e innovación. Entonces, hizo unos workshops un fin de semana en un laboratorio que se llama Plat Institute, donde Juan estuvo trabajando, mi socio, y ahí nos conocemos. Y bueno, quedamos un día, nos caemos bien, etcétera, etcétera. Vale, seguimos quedando, una historia de amor, básicamente. Seguimos quedando, pum, tal y cual. Y luego él se vincula, él hace un curso un curso de innovación por el Basque Culinary Center, creo. No, por otro sitio. Hace un curso de innovación, un viaje de innovación durante 3 días. Vale. Entonces ahí conoce al que sería nuestro jefe en ese momento.
Este jefe tiene una idea que es imprimir comida en 3D y hacer todo lo que se puede hacer en 3D de comida, aplicarlo a los restaurantes y aplicarlo a más sitios, Vale. ya sea restaurantes, hospitales, etc. Y este señor contrata a Juan para pues llevar toda la parte de innovación de la empresa, etc. Una vez Juan está dentro, dice, oye, tenemos impresoras 3D, vamos a tener impresoras 3D. ¿A quién tenemos que fichar? Y él dice directamente, tenemos que fichar a Adri, porque si hay impresoras 3D y máquinas de por medio, este es el tipo seguro. Vale, la empresa no funciona muy bien, tiene sus más y sus menos, tampoco voy a revelar muchos detalles, Vale. Ya se han quedado muy atrás. Y un día decimos, Juan y yo, esto tiene sentido, esto tiene interés, la gastronomía necesita de tecnología, de impresión 3D, de creatividad, de innovación, y veo que no se está aplicando. Se aplica quizás en recetas, porque al final son cocineros o pasteleros, donde sin innovación ellos pueden innovar y llevar al extremo algo, pero de su conocimiento. No se puede aplicar un conocimiento externo que tú no tengas para llegar a algo muy lejos, ¿no? Digamos. Entonces, toda la innovación que hay en ese mercado son en recetas o en cosas, no tanto en objetos, en formas, en chocolate, en platos, y eso es donde vimos que había un gap. Vale, o sea, entendemos que con la empresa con la que estabais al principio no funciona por el motivo que sea, pero no es porque no existiera el product market fit, ¿no? Exacto. O sea, es decir, tu producto realmente tenía cabida en el mercado, pero por el motivo que sea no acaba de chutar y tú dices, mira, yo he validado este modelo y realmente voy a apostar con él, con una empresa independiente, ya solo sois 2 socios, ¿no? Sí. A ver, sí, pero no estaba validado del todo el modelo, vale. Y de hecho a día de hoy aún lo estamos validando. Hace aún no. 6 años, Hace 6 años validando. Tenías mucha ilusión, un parking, una máquina, bueno, un espacio dentro de Platt Institute, una impresora 3D y una termoformadora hecha con un pote de Nivea, el aspirador de mi madre y un calentador de paellas. Ya está, vale. montado. Un paellero. Eso es todo lo que teníamos. Una mano delante, una detrás y muchas ganas. El modelo no estaba validado y de hecho los primeros años y meses eran muy complejos porque nosotros lo primero que hicimos son unos moldes de termoformado, que es un plástico. Tú pones una geometría, calientas el plástico, le haces el vacío y pillas esa geometría como este de aquí, que serían las meninas, ¿no? Para este de aquí, pues nosotros fabricamos esto, pero lo que le damos al cliente es el molde de plástico, que él rellena de chocolate. Y esto se convierte en chocolate, o en este caso también una mona de nuestro compañero, de un chocolatero muy importante, Lluc Crusellas, que ganó el World Chocolate Masters, uno de los premios, el premio de hecho más importante en chocolatería, que nosotros hicimos toda la parte de diseño, de los moldes, etcétera, de las herramientas. Pues estos objetos, antes de empezar con todo este mundo hace 6 años, nosotros íbamos a un pastelero y decíamos, oye, te podemos hacer un molde en 3D. Y el pastelero nos decía, a ver, yo hago croissants, a mí qué me importa un molde en 3D, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Hace 6 años el 3D estaba muy escuchado, pero no tanto como hoy día. No estaba al orden del día, ni hay mucha gente que aún no había tocado piezas. Aún día hay mucha gente que no ha tocado nada de 3D, pero bueno, cada vez está más expandido, ¿no? Pues hace 6 años era como Juan ir a vender, ir a hablar con los pasteleros, oye, te puedo hacer el diseño que tú quieras, lo que tú desees, te lo hacemos un molde para que le tires chocolate. Y los pasteleros diciendo, pero si yo soy pastelero, tío, ¿a mí qué me cuentas? Yo hago buñuelos, yo hago croissants, yo hago donuts, yo hago... No me interesa. Hostia. No me interesa para nada, porque no lo entiendo. Y ahí llegamos a la segunda ecuación de yo decirle a Juan, oye, dime qué quieres que haga, que lo hacemos los diseños, que hacemos lo que quieras. Y Juan decirme, tío, hazme un diseño y un termoformado para vender y yo te lo vendo, te lo aseguro que te lo vendo. Y ahí, como no había un cliente determinado, habíamos tenido uno, pero luego la recurrencia es más compleja, ¿no? La captación de clientes para algo tan especial al principio era compleja. El primer cliente gordo que tuvimos fue un concurso de gastronomía que se llama Bocuse d'Or, que es un concurso muy importante que viene del Paul Bocuse, bla, bla, bla. Bueno, entonces... Vuestro cliente era el propio el organizador del concurso. No, el concursante de España, perdón. Vale. Era el concursante de España. Es un concurso internacional. Es un concurso internacional, está la fase Europa y después hay la fase mundial. Y había pasado la fase española y él nos contrataba por la fase Europa. Hay 3 fases.
Fase España, fase Europa, fase mundial. Y aquí estábamos en la fase Europa. ¿Y son chocolateros o pasteleros en general? En este caso son cocineros. Cocineros. Era cocineros. Hicimos una bandeja con inox, unas piezas impresas para sujetar unos trozos de carne inclinados, bueno, toda una estética, unos diseños de unos moldes para poder poner unas mantequillas con unas formas determinadas, una estética curada, que todo tenga un sentido, porque al final, si eres fotógrafo, pues tienes un sentido de ver cómo las cosas van, cómo puede quedar bien una mesa, ¿no? Pero si te dedicas a otra cosa, quizá no ves que no cuadra la estética, esto con esto no macha, o este diseño con este otro, ¿no? Nosotros éramos los curadores o diseñadores de todo la parte más visual, que quizá a un cocinero se le puede escapar a veces. Hay muy buenos, pero a veces se les puede escapar un poco y sobre todo se tienen que concentrar en su trabajo, que es la cocina. Claro. Lo otro ya lo damos nosotros. Y ahí fue el primer concurso, pero a partir de ahí costó un poco más arrancar. ¿Y cómo contactasteis a ese primer cliente? ¿De dónde salió? Ese primer cliente salió de los contactos de Juan, que iba hablando con excompañeros, porque él estudió dirección hotelera. Yo vengo más del mundo de las máquinas y del mundo de fabricación de las cosas, y Juan viene más del mundo de las ideas, de la creatividad, y estudió particularmente dirección hotelera. Vale. Entonces tenía contactos, digamos, de este mundo y lo entendía. Había dirigido hoteles pues aquí en Barcelona había dirigido uno, estaba en la parte de F&B, luego otro estuvo trabajando en México, etc. Entonces vas conociendo gentes y vas hablando, dando voces y al final pues aparece el primer cliente. Y era esto, vale. ¿Y cómo va la historia? ¿Cómo la historia? ¿Gana el premio? No gana el premio. No gana el premio. En esa época los premios que nos presentábamos no ganábamos. Ahora ya prácticamente la gran mayoría solemos quedar en buenas posiciones. Ahí quedamos 11avos de 10. O sea, eran 14 y quedamos 11avos y pasaban 10 a la fase final. O sea, quedamos justos. También hay que decir que ese concurso competíamos contra noruegos y contra mucha gente que iba con un diferencial de dinero muy abismal. O sea, el noruego tenía 2,5 millones. Hostia. El segundo que tenía menos era el turco, que se invirtió unos 500.000 más o menos para ese concurso, y nosotros creo que íbamos con 30.000. O sea, a nivel monetario hay unos desfases que cuestan mucho equilibrar, lo que puedas hacer de detalle, yo qué sé, los asesores que puedas tener, hostia, las horas que puedas trabajar. Luego se presentan con 2 millones de euros para participar en un concurso. Sí, porque tienen las marcas, saben hacerlo, saben buscar. El Fondo Nacional. El Fondo Nacional Noruego, que también está por ahí. Bueno, hay unas poquitas cosas que ayudan, ¿no? Y también porque creo que nosotros lo que hemos visto en concursos, que aunque la gastronomía está en auge y todo el mundo quiera comer y le encante comer y está Masterchef, que da publicidad a todo este gremio, etc., aún no estamos al orden de otros países que se respeta y hay como vínculos fuertes entre cocineros, entre pasteleros o entre cocteleros, que es algo que se está creando poco a poco, pero sobre todo que el Estado no lo apoya. Muchos de estos países el Estado apoya, cuando el Estado apoya ya es más fácil que te ayude una empresa privada, yo qué sé, una Nespresso. Pues una parte de esos 2 millones eran de Nespresso. Hostia, pero nosotros como país somos uno de los referentes, bueno, no sé decirte el más importante a nivel de premios de cocineros de historia, sí. ¿no? Sí, pero a nivel, yo qué sé. De Berasategui, bueno, ahora mismo, ¿no? De Disfrutar. Sí, tenemos a Disfrutar, tenemos a Berasategui, súper importante, Diverso, tenemos muchos estrellados y mucha gente muy potente, pero yo creo que es un nivel más de ayuntamientos y todo esto que no apoyan o no, quizás no se ha dado la situación para que apoyen temas como concursos de pastelería, concursos de cocina, como que cada uno va por su lado, ¿no? Ya. Así como pueden apoyar, yo qué sé, la maratón o pueden apoyar otra cosa, esto no estamos tan vinculados. Como ya somos tan buenos, pues ya los dejamos a ellos y ya van haciendo, ¿no? Cuando en verdad las personas que se presentan a concursos no son estos que son ya super top. Son los que van a ser super top en un futuro. Y en ese momento ya teníais una idea más o menos formada de lo que queríais que fuera vuestra empresa, la filosofía, cómo queríais salir a venderlo, ¿no? ¿Lo teníais más o menos o no? ¿O era, mira, nen,
Hay que hacer lo que se pueda para salir adelante. ¿Cómo era? Eso lo hicimos, sin duda, y lo volveremos a hacer si hace falta, sin duda. La idea básica era parecido a lo que tenemos ahora, que es creatividad, diseño y tecnología. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la tecnología no es un núcleo fuerte, sino es la creatividad y el diseño, sino la tecnología es otra herramienta. Pero al final después te das cuenta que la creatividad es otra herramienta y el diseño es otra herramienta. O sea, más o menos la tecnología lo que nos hace es permitir fabricar todo este tipo de cosas que antes no se podrían hacer. Claro. La creatividad te permite llegar a estas ideas que nadie ha llegado aún. Y el diseño te permite hacerlo de una forma estética, elocuente y tenaz, vamos a decir. Y respecto a aquella idea inicial, lo que hace 6 años de esa empresa. Hace 6 años. Hace 6 años. La evolución de lo que en su momento cuando erais 2 chavales en un parking, ahora que sois 2 chavales en algo que no es un parking, pues siguen 2 chavales. Yo lo digo que hoy es mi cumpleaños, cumplo 45 tacos que me quedan hacia el otro, pues te puedo llamar chaval. Entonces, sí. ¿Ha evolucionado vuestra idea? ¿Ha progresado? ¿Cómo ha ido la historia? O sea, tú inicialmente pensabas que, no sé, podrías hacer impresión de comida en 3D y se te ha caído por el camino. Sí, han caído cosas y hemos ido variando, ¿no? Al final, cuando eres una startup que no ha recibido financiación, que no ha recibido nada, lo máximo era lo que teníamos de ahorros yo y mi socio y poniendo muy poco, vas pillando curros que no deberías hacer, pero lo haces para ganar un poco de dinero. Claro. Entonces, hay trabajos como personalizar unas maderas o personalizar no sé qué, que ya nos dimos cuenta que no es nuestro valor añadido y que si tenemos que estar 6 horas grabando unas maderas para ganar, yo qué sé, 5 euros por madera, me invento, más vale que le apliquemos a diseño, que es nuestro punto fuerte, y le apliquemos a fabricación después con una fabricación un poco más compleja que otros no pueden llegar, ¿no? Sí que ha ido madurando la idea, se ha abierto otra parte de consultoría dentro del mundo gastronómico que conecta toda la parte, bueno, consultoría ya sean en recetas, consultoría que sean en desarrollo de recetas, como podría ser unas palomitas que sacamos hace un tiempo con popitas, que sacamos la barbecue y la queso, y queso con una matriz creativa de sabores podemos llegar a desarrollar, o cosas donde se fusionan tanto el diseño como la comida, ¿no? Uno de los proyectos antiguos que teníamos era hacer una cucharita comestible. Vale. Para hacer una cucharita comestible tienes que saber de toda la parte de recetas, esta es la parte más consultora, y la parte de creación del diseño de la cuchara. Tú puedes hacer una cuchara que funcionalmente no se rompa, pero si no entiendes cómo trabaja el material y cómo trucar el alimento para que puedas sacar el mejor rendimiento al mejor diseño, la combinación de las dos, siempre sacarías un producto como inacabado, ineficiente, ¿no? Pero entonces, yo este verano, no, hace ya hace un tiempo, descubrí las pajitas comestibles. Sí. Me las pusieron en un mojito en la playa y dije, hostia, pues eso está guay. Pues igual que esa... De hecho, en algún momento creo que he conocido al empresario que gestionaba eso y recuerdo que había dicho lo de intentar fabricar otro tipo de productos con el mismo concepto. Sí, pues para ese tipo de productos es también que nace esa parte de consultoría donde se necesita una receta de un azúcar, porque no es un azúcar normal, tiene que tener algo más, ¿no? Se van a vender unas gelatinas, etcétera, y la parte de fabricación o de diseño para conectarlas. Porque si tienes la receta, pero no sabes con qué máquina la vas a usar o cómo lo vas a hacer, no te sirve de nada. Claro. Y si tienes la máquina, pero no tienes la receta, o la receta la tienes casi perfecta, pero con un pequeño cambio, que es una pregunta, oye, ¿podrías hacerme más viscosa la masa para que pase por aquí? Sí, puedo. Le añado esto y ya está. Vale. Te solventa una parte brutal en maquinaria, un cambio en la receta. Y si están juntas en el mismo sitio conviviendo, pues a desarrollar proyectos que tengan complejidad técnica en los dos sitios, porque hablando entre estos dos sitios pueden llegar a un final mucho más rápido y menos costoso, tanto para el cliente como para nosotros. Es por eso que nace esta parte también. Mira, eso que me decías de que para ir evolucionando la empresa ha habido veces en las que habéis cogido proyectos que quizás se alejaban un poco de vuestro core, pero sí, al final hay que facturar. Sí, sí. Yo te puedo transmitir que en algún momento de la evolución de nuestra empresa decidimos dejar de hacerlo. O sea, nosotros
nos reunimos un día los socios y nos dimos cuenta que había muchos proyectos que hacíamos que no tenían que ver con nosotros, pero había aparecido un cliente, nos había propuesto y pues ¿sabéis hacerlo? Sí, sabemos hacerlo. Sí. O sea, no te lo haría porque sí, ¿no? Porque creo que no está alineado con lo... Pero saber hacerlo, sé hacerlo. Pues venga, pues lo hacemos. Y hubo un momento donde dijimos, vamos a dejar de hacer ese tipo de proyectos. O sea, vamos a aprender a decir que no. Porque cuando tienes a un cliente encima que te dice, mira, hazme esto, hostia, decirle que no cuesta, porque al final sabes que vas a facturar, tienes que pagar nóminas, es la vida, ¿no? Total. Pues aprendimos a decir que no. Y desde ese momento en concreto, nuestra empresa mejoró muchísimo. Muchísimo, ¿no? No sé si es un tema de inversión, de tiempo baldío, ¿no? Que al final estás dedicando tiempo a algo que no es tu concentración en lo que tendrías que estar a full, o un poco de dispersión del conocimiento del personal. No lo sé muy bien, porque al final tampoco nosotros no es que estemos súper enfocados en un producto en concreto y solo hago eso. Hacemos muchas cosas. Pero el decir que no a aquello que realmente para nosotros no era relevante, un antes y un después, ¿eh? Total. No eres la primera persona que me lo dice. De hecho, ya van varias. Meikita ha vivido y ha sobrevivido por hacer gran cantidad de cosas y cuando caían, yo qué sé, un mercado se lanzaba otro y íbamos haciendo así. Pero ahora ya llevamos un tiempo intentando especializarnos y acabar de encontrar cuál es el modelo, ¿no? Porque es muy difícil. Un modelo que antes lo hablamos, un modelo con innovación, con diseño, con creatividad. Cada vez que haces un producto vuelves a empezar. O sea, tienes que volver a inventar, tienes que volver a diseñar, tienes que volver... No es replicable, ¿no? Y no es escalable. Y sí que es cierto que ya llevamos un tiempo diciéndonos o subiendo un poco los precios, no te voy a engañar. También los precios salen cuando haces 16 horas al día y claro, me sale cuenta, bueno, todo el mundo puede trabajar 16 horas al día durante toda la semana. ¿Es rentable esto? Quizás salen los números, pero si los miras fijamente dices, hostias, es que estoy cobrando 3 euros la hora. No sé si es rentable este modelo o este proyecto. Entonces... A ver, hay una cosa que sí que creo que hay que asumir y es que las empresas de servicios son más complicadas de escalar. De hecho, o sea, nuestra empresa yo creo que ya ha crecido a un punto para ser una empresa que ofrece servicios, pero me cuesta, o sea, nosotros somos 70, 80 ingenieros, a mí me cuesta mucho pensar que vamos a ser 300 o 500, porque, o sea, puedo entender ese modelo cuando es, bueno, pues yo tengo personal que lo contrato y lo mando a trabajar a casa de un cliente, que eso, pues todas las consultoras pueden tener 5.000 empleados y pues no pasa nada, tú lo contratas, lo mandas a hacer otro proyecto, la responsabilidad es del cliente de que el proyecto salga, bueno, pero en nuestro caso no, la responsabilidad es mía, entonces soy yo el que tiene que acabar respondiendo sobre todo el personal que tengo debajo, entonces la escalabilidad está limitada como empresa de servicios, ¿no? Igual que si te dedicas a pintar paredes, y mira, pues, tantos metros cuadrados, tantos pintores necesito. Entonces, eso es una realidad que tienes que asumir. Pero eso, lo otro que has dicho precisamente, es una de las cosas que nosotros hemos conseguido a la hora de decir que no a algunas cosas. Y es que hemos mejorado la calidad de nuestros servicios y al mejorar la calidad de nuestros servicios hemos podido incrementar los precios. Entonces dices, bueno, he podido dejar de trabajar 16 horas y llegar al final de mes igual. Y eso no deja de ser una evolución, pero buena parte es eso, es focalizarte en proyectos que realmente puedan ser rentables. Yo en vuestro caso en concreto, cuando estaba preparando la entrevista y charlando contigo, lo que me parece un poco un reto es conseguir... O sea, vuestro modelo me encanta. Me parece brillante. Y mucho más en el sector en el que está, que no deja de ser un sector donde en los últimos 25 años se está apostando muchísimo por la evolución tanto tecnológica como de diseño, como del gusto, como del placer de lo que representa la gastronomía, ¿no? Entonces, vosotros añadir ese componente creativo de arte sobre ese me parece brillante, pero también me parece muy complicado de marketear. O sea, ¿cómo llego yo al cliente? Me parece complicado, como no sea con una estrategia de marketing pues, global que generalmente cuesta mucha pasta. Sí, totalmente. Y ahora me vas a decir, pues sí, ¿no? No. Es que me has dicho una cosa que es importantísima, que es el sector. Venga. Que aquí voy a chulear un poco y dar envidia. Chulea.
vosotros en vuestro caso hacéis prototipos, máquinas como este aquí, que lo hicimos hace ya 3-4 añitos con vosotros, que es como nos conocimos, que es un marcador de hielos para una empresa española, Le Tribut, que hace ginebras. La diferencia entre vuestro negocio y mi negocio es que cuando yo termino con este proyecto de Sips, de la coctelería número 1 del mundo, me voy a Sips y me lo bebo y lo disfruto. Cuando yo termino con estas piruletas para Levis, me las como y las disfruto. Cuando terminamos con el diseño de las monas, muchas veces nos mandan el chocolate o las monas y nos las comemos. O sea, el diferencial que tiene terminar un proyecto y poder comértelo o bebértelo, eso sí que no tiene precio. Claro. O sea, eso da un gusto que es aparte de todos los sectores. No podemos estar en un mejor sector por esto. De hecho, vas a flipar, pero yo esto que se me saltaban las lágrimas, literalmente. Fui al puerto de Premià. En el puerto de Premià hay una coctelería bastante guay y estuve, no sé, 2 o 3 años y justo me encontré con esto que habíamos fabricado nosotros, que habíamos trabajado en el proyecto contigo, y lo vi y dije, ostras, qué chulo llegar a un sitio. De hecho, eso me ha pasado siempre, ¿eh? Llegar a un sitio y decir, hostia, eso lo hemos hecho nosotros. Eso es espectacular. Es lo más, ¿eh? Eso es espectacular. Hay una cosa que tengo ganas que pase, que me han dicho que ha pasado, pero no lo he comprobado, que es que me copie un chino. Has hecho algo bien si te copia un chino. Si te copia un chino, quiere decir que tu diseño valía la pena y tiene mercado. De hecho, mucho más mercado de lo que tú te pensabas. Porque si te llegan a copiar, es que el mercado es más grande de lo que tú pensabas o puedes abarcar. Esa es una... La otra historia es que lo copien todo. Eso ya no me gustaría tanto. Solo necesito uno para validar el diseño. Que tu modelo es correcto, ¿no? Oye, y hablando de copias, ¿vosotros tenéis competencia? Competencia, han ido apareciendo alguna cosita en alguna parte de los distintos palos que tocamos, ¿no? Nosotros iniciamos haciendo más moldes para chocolate, moldes para pasteles, etcétera, personalizados. Luego ya nos hemos desbancado, hemos trabajado con coctelerías, también hemos diseñado vajillas, o esto también es una vajilla con electrónica para una coctelería, en este caso fue para Paradiso, que fue cuando lo hicimos la primera número 1 del mundo. Competencia, han salido algunas ramas en 3 partes del mundo que hacen algún molde personalizado o alguna cosa. Han nacido más, han caído y se han terminado. Pero ahora mismo que tengamos en el radar 2 o 3. Pero 2 o 3 a nivel europeo. Una a nivel europeo, una a nivel Estados Unidos. Pues muy poco. Pero al final solo hacen una parte, que es moldes. No harían nunca esta pieza de aquí, que es un smoker, o esta herramienta personalizada para marcar los bombones, o esto de aquí, o las piruletas, no sé qué. Están en nuestra primera fase, la de hace 6 años, de entre los 6, hace 6 y hace 5 más o menos. Como mucho hay eso. Porque ¿cómo es vuestro proceso de venta? Es decir, tú tienes una idea, la coctelera que me has dicho, ¿no? Con lucecitas. Tú tienes esa idea, haces un prototipo o un PowerPoint, me da igual, y con eso intentas vendérselo a un cliente, o es un cliente que aparece y te dice, oye, mira, escucha, tengo un evento y quiero destacar de alguna manera, invéntate algo. No, ¿Es push o es pull? Normalmente es el cliente que nos viene o con ideas preconcebidas, muy determinadas, o con ideas abiertas, ¿no? En este caso, la primera tenía una foto parecida de algo así. Esto es para Sips. Sips es la coctelería número 1 actualmente del mundo, que está en Barcelona. Si queréis ir, tenéis que reservar porque se ha puesto bastante de moda. La desconozco. Pues Sips, que son Marc Álvarez y Simone Caporale. Y 2 grandes cocteleros, pero tienes que ir. Entonces, la parte de atrás... ¿Cómo se me ha escapado esto? Se te ha escapado. La parte de atrás, ya iremos. La parte de atrás tiene Esencia, que Esencia es como un menú gastronómico, pero de coctelería. En Esencia se sirven los sips. Los sips es la mínima medida para darle un sorbo a una bebida y que estén combinadas perfectamente. Y ese es el menú de esa parte de Esencia, para encontrar cuál de las degustaciones quieres hacer. Como no es un sitio habitual ni una cosa habitual, nos pidieron un menú de exploración. Para el menú de exploración terminamos en este objeto que tú tienes que ir mirando a través de los agujeros. Sí, yo miro por este agujero y pone Tokio. Y exacto. Si miro por este, pues pone Theobromine. Y si miro por este, pone Season o New Oxford. Exacto. Entonces, tú tienes... Esto es el menú. Esto es el menú.
y tú dices, yo quiero beber la experiencia de Oxid. Y Oxid son 7 sips o 4 sips, no me acuerdo, que vas probando diferentes etapas pues, de oxidación de un líquido, de no sé un qué. sips sería un shot, ¿no? Un shot, exacto. Un shot mínimo que combina un cóctel. Exacto. Vale. Para poder tener los sabores mezclados. O sea, es la partícula... Es la bebida mínima que puedes tener para probar. ¿Qué pasa? Que dentro del menú de esencia tú puedes probar varios cócteles. Si te lo dieran cócteles enormes, claro, no sería una experiencia, es como un gastronómico. Me he comido 14 platos, sí, pero son así. Claro. Si tú comieses 14 platos, yo qué sé, uno de macarrones, uno de croquetas, un codillo, no sé qué, no podrías con el segundo, ¿no? Es el mismo concepto llevado a la coctelería. Vale, y entonces este proceso aparece... ¿Cómo has dicho que se llama la empresa? Sips. ¿La empresa se llama Sips? Sí. Ah, vale, ok. Aparece Sips, os contacta y dice quiero hacer el menú de mi experiencia coctelera, ¿no? Exacto. Vale, entonces vuestro proceso creativo... Sí. Tú te sientas un día en el despacho y dices, perfecto, venga, menú coctelero, a ver, exacto. ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo desviamos? Él tenía, al final primero, para cualquier proyecto tenemos la fase del briefing. Cuanto más bajado el briefing, más fácil llegar al final, ¿no? Bien. En este caso estaba bastante bajado porque era una imagen algo parecido a esto, tal y cual, y que era exploración. Eran los dos conceptos básicos. Entonces teníamos... Exploración y una imagen que algo se parecía a esto. Algo. Vale. Y entonces de ahí entendimos que teníamos que mirar a las letras a través de los agujeros. Eso lo marcamos claro en el briefing. Una vez tienes el briefing, hacemos la metodología de doble diamante que se abre, entonces vas poniendo toda la posibilidad de ideas, vas tirando ideas, pues una lámpara larga con unos agujeros y aquí en lateral y un escrito, o un caleidoscopio que vayas girando y vayas descubriendo. Me lo estoy inventando sobre la marcha. O unas tarjetas que estén giradas. Joder, pues qué creativo eres, coño, aquí sobre la marcha soltando ideas. Oye, no sabía lo del doble diamante. El doble diamante está estupendo. Luego te la paso. Pero básicamente es una metodología que abres todo lo que puedas. Vale. Y empiezas a tirar un montón de ideas, pum, pum. Aquí bloqueas, si hace falta una reunión con el cliente, hablas con el cliente, mira, tenemos estas líneas, ¿cuál de ellas decidimos? Pum, vale, pues ahí se os ha escapado esto, ¿no? Porque a veces el cliente tiene las cosas muy claras, pero no las sabe expresar. Eso suele pasar, sí. Entonces, cuando tú le haces toda la metodología de todas las posibilidades que tienes, hablas con el cliente, haces una reunión, vale. Una vez haces la reunión, ya coges esto de aquí y esto de aquí y cierras el diamante. Y aquí le entregas, tienes un entregable, ya sea un prototipo, un diseño 3D o lo que sea. Y aquí ya te has acercado muchísimo más porque has volado la cabeza lo máximo posible con un tiempo corto para no pasarte 6 horas ideando y creando, porque al final la ideación puede ser infinita. Claro. Pero una vez tienes la ideación, tienes que poder crearlo en esta pequeña fase y en vez de decir, hostia, esto es mucho más chungo que esto, el cliente quiere gastarse solo 1.000 euros. Pues no o 10.000 euros. No vamos a poder llegar aquí. Pero cliente puede, sí, vale. Pues ahí es cuando hablas. Hay todas estas ideas, esta sería más cara, esta más barata, esta es posible, que te gusta, que no te gusta, pum, vale. Cierras, entregas un prototipo, un diseño y aquí vuelves a abrir el diamante. Vuelves a hacer lo mismo que en la primera etapa, pero con una cosa ya mucho más concreta. En este caso, cuando hacemos el 3D, imprimimos un 3D de prueba mucho más simple, con impresora 3D de FDM, que es más barato, que tenemos en casa, etc. Y tenía, pues los huecos eran más pequeños, tenía menos huecos y tal. Lo tocas, cuando se materializan las cosas no tienen nada que ver, sobre todo en el mundo de la estética, ¿no? Hay una cosa que siempre hablo con los diseñadores, digo, el efecto pantalla, por favor, imprímetelo en pequeño, que no te has dado cuenta que esto que me estás diseñando aquí mide 0,1 milímetros y no se va a ver en ningún sitio ni nadie lo va a ver. Déjalo en paz, ya está, pasa a lo grande. Y céntrate en lo grande, luego en lo mediano y luego en lo pequeño, ¿no? Y que es lo importante para poder sacar un diseño, sobre todo si son estéticos. Bueno, entonces hacemos el primer prototipo, lo imprimimos, lo tocamos, nosotros también lo vemos, porque también por muchos diseños que hayas hecho, tocarlo es un concepto diferente. Tenían muchos menos de estos pequeños, esto estaba como vacío, estos eran más pequeños, costaba de ver, costaba también, probamos de insertar las etiquetas, que al final lo hicimos con etiquetas, y ahí vuelves a abrir el diamante. Dices, vale, pues toda esta zona que no había nada, ponme aquí unos pequeños con el cliente. Pues aquí abrir un poco más y esto en vez de subir tan recto,
ábrelos un poco más así. Pero esta segunda parte ya es como solo pequeños retoques. Al final es lo de siempre. Te voy a hacer un diseño gráfico de tu logo, te voy a enseñar 3 y de estos 3 hacemos una... No es que nos hayamos inventado nada, al final es la metodología que nosotros hacemos lo mismo sin llamarle lo del doble diamante, pero me parece curioso. Es bastante parecido. Sí. Al final, cuando le ponen nombre a las cosas, se pueden explicar. Vale, ¿y la materialización final de eso, que es fabricarle, qué? No sé. 20, en este caso. Sí, 20 unidades, sí, 30. Creo que eran 15. 15. Hicimos 16, una para nosotros y ya está. ¿Y lo hacéis en impresión 3D? En este caso, sí. En ese caso, resina, en resina, ¿no? Sí. Impresión 3D en resina, porque es lo que nos daba el acabado más chulo, más parecido. Como es puñetero de pintar con sprays o con pistolas o tal, como nos pedía un blanco roto, ya escogimos resina porque era y ya venía el acabado y ya está. Le pasamos el spray para alguna porosidad y ya está. No tuvimos que hacer nada más. Vale. ¿Quién es cómo es vuestro formato de cliente? ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Qué es un restaurante? Mira, pues... ¿Cómo es eso? ¿Quién puede contratar vuestros servicios? Antes de ayer estuvimos con una reunión con mi socio y otro para entender cómo es el modelo de negocio, que nos quedamos hasta la 1:00 y pico de la noche para entender cómo funciona lo nuestro. Vale. Al final tienes que darle vueltas, ya sabes bien. Y llegué a una conclusión que no es la certera, pero me hace gracia porque me gusta un poco. Nuestros clientes son una panda de chalados, igual que nosotros, que quieren hacer chaladurías y quieren hacer locuras. Sí. Ese es nuestro tipo de cliente actual. Ponlo en la web. Me quedaría Exacto. muy bien, así en letras grandes. Nuestros clientes son unos chalados igual que nosotros. Exacto. Estamos locos igual que vosotros, venir con nosotros, ¿no? Hay una teoría ahí adscrita por mí de que Make It es un manicomio y que todos estamos locos y que realmente nos están cuidando y nos hemos montado la película de que estamos en una empresa, pero en realidad es un manicomio. Hostia, es una tipo Lost, ¿no? Exacto. O sea, tipo, estamos todos muertos en una isla, ¿no? Exacto, pero exacto. No lo sabemos. No lo sabemos y yo estoy viendo ya, porque ya me estoy curando y ya no estoy tan loco. No. Nuestro cliente es un cliente que quiere hacer cosas muy determinadas que no se han hecho en el momento, personalizadas, con diseño, que tenga, por ejemplo, aquí esta marca que ya he comentado, Le Tribut, que necesita una bandeja para marcar los hielos con su marca brandeados o para aumentar la experiencia. O sea, ¿Eso cómo iba? Explícanoslo. Esto va con un hielo que se llama Ice Clear, que es un hielo cuadrado rectangular de 4 por 4 centímetros de color hielo transparente, que vale. Eso es lo que hace el hielo que tenga menos burbujas de aire, con lo cual se derrite menos, con lo cual aguanta más la bebida y se agua menos. Eso se usa mucho para whisky, se usa mucho y que tiene un proceso de fabricación, básicamente agua súper filtrada, que se va moviendo, se va congelando de abajo arriba y por eso queda así, que no tienen impurezas ni burbujas. Y eso hace que luego el resultado en la bebida no se agüe tanto, con lo cual si tienes un whisky caro, pues vale la pena ponerle un hielo caro. Y en este caso, coges el hielo, lo pones aquí y en 5 segundos se derrite y se marca con esta geometría de aquí, o en este caso Le Tribut son Art Deco, la inspiración de la botella y la marca es Art Deco. Cogimos 3 patrones de Art Deco, este es el de la botella, el logotipo de la marca para marcarlo en el hielo y otros 2 motivos que puedes ir grabando las caras y son entre 5 y 3 segundos. Y luego que sea una cantidad gruesa de aluminio para que pueda disipar de forma fácil, que pueda tener recurrencia de hacer muchos cócteles, en este caso pues mezcal o gin, son las 2 bebidas que tiene esta marca. Vale, ¿y cómo fue el proceso en este caso del cliente? Vuestro cliente es directamente el fabricante de la ginebra, ¿no? Exacto. Le Tribut, Le Tribut. Que son catalanes. Sí, son catalanes. Vale. Son catalanes y tienen una ginebra mezcal y la verdad que lo hacen muy bien. Vale, y se presentan en tu oficina y te dicen, hola, mira, es que vamos a sacar esta ginebra que es de puta madre, que está buenísima, pero quiero darle así un toquecito, ¿no? Exacto. Vale, ¿y estos te trajeron una idea o salió esto? Estos no trajeron idea. Directo. Tuvimos decir, mira, queremos gadgets para las coctelerías y que se vea nuestra imagen de marca. O sea, es un brief bastante escueto y concreto, pero muy abierto a la vez. ¿Quieres que le regalemos? Ellos querían regalar a los cocteleros un gadget.
Vale. Vale, está bien. Puede ser una cuchara para mezclar, puede ser un Steiner, puede ser lo que sea, una coctelera, tal. Pero no queremos ni una coctelera, ni una cuchara para mezclar. Nada de lo que regalan otros. Nada de lo que regalan otros. Vale, ya subimos un poco el nivel. Vale, ok. Y tú imaginándote ahí el diamante. El diamante, ¿no? que se va, 17 picos, ¿no? se va complicando todo. Subimos un poco el nivel, vale, perfecto. Y tal, pero queremos que sean como herramientas o cosas que vea la marca también el cliente. Con lo cual, otro filtro, ¿no? Una cosa es que el coctelero disfrute de la marca o disfrute del objeto, yo qué sé, con un mezclador, pero si el mezclador no tiene la marca y el comensal no la ve, no iba tan bien esto claro. para ellos. Ellos quieren que se vea la marca tanto para el coctelero como para el comensal. Entonces, lluvia de ideas, pensar. Cuando estás bloqueado, pues ¿qué haces? Llamas coctelero número 1, coctelero número 2, coctelero número 3, oye, ¿qué herramientas? Oye, ¿qué has visto? Oye, ¿qué hay? Oye, ¿qué está chulo? Pum. Al final, en este caso había una cosa parecida que es un marcador de hielos, pero es un marcador de latón muy pequeñito, que tiene muy poca cantidad de latón y lo que como pasa un sello, ¿no? que es como un sello. Es la adaptación de los sellos de lacre para el hielo. Vale. Y eso ya existía por ahí, ya lo habíamos visto, haces una fase de investigación, hablas con los cocteleros y dices, sí, muy chulo, pero luego no puedo usarlo para nada, porque hago un hielo y al segundo ya lo tengo que calentar, lo tengo que poner con agua caliente o algo y es un rollo, no es práctico. Vale. Entonces decimos, estudiamos un poco ese fallo y cómo podemos hacerlo y cómo la marca le iría bien. Y al principio empezamos con una bandeja de 8 unidades de cavidades para hacer aún más grande, pero vimos que tampoco era necesario, ¿no? Y fuimos bajando, le presentamos esta idea y esta de aquí, esta otra, que necesitaban 2 gadgets, uno de un precio más elevado y uno de un precio de coste un poco más bajo. Entonces, finalmente, pues le presentas 5 o 6 ideas, de ahí acaban decidiendo según los precios, según todo, porque lo vas orientando y luego dices, pues vale, pues este y este. ¿Y eso qué es? Este es un smoker. En este caso, los ahumadores normalmente es cuando tienes un vaso, te ponen una campana, sí. te conectan un tubo que es un ahumador. Eso está bien, pero de cara al cliente, aquí tenemos un smoker que ponemos las pelas de madera y con un simple soplete calientas aquí y cae directamente al vaso. Entonces puedes ahumar el whisky, el mezcal en este caso, hostia, o lo que quieras en 0, además es un show bastante visible porque es delante del cliente. Es una performance, ¿no? Ahí. Una performance súper bien. Al final nosotros trabajamos en un mundo que es el mundo físico, que es un mundo que no sé si es para bien o para mal, pero es así, con lo cual tenemos que entender en qué mundo vivimos, que es Instagram y TikTok, vale, y todo. Todo lo que podamos hacer un poco que sea fácil para grabar el vídeo y la gente quiera grabar un vídeo, eso vale más, que al final es publicidad o es no sé qué, tiene que ser visual. Si tú haces cualquier cosa pero visualmente no atrae o no graban vídeos o nos contratan muchas veces por eso, porque sea instagrameable, porque la gente lo quiera publicar, porque tenga su marca por aquí y todo lo que le publique pues esté por atrás. Eso tal cual, se lo escuché hace no mucho decir a Pedro Buerbaum, que es un empresario que ahora está mucho en las redes, que hace bastantes años montó una empresa que era la pollería, que era aquello de los gofres con forma de, pues de falo y tal. Y él dijo, yo tuve esa idea porque lo que realmente no perseguía un producto que fuera especialmente novedoso, porque al final es un gofre, lo que buscaba era que fuera viralizable. Un producto donde yo supiera que la gente dijera, ¡hala! Mira, han puesto, hay una polla conformada. Y te hicieran una foto, salieran en TikTok. Sí, jaja, jiji. Jaja, jiji, fijaos, ¿no? Y un selfie. Y explicaban en la entrevista que él lanzó esa idea. No sé si al día siguiente o a los 2 días tenía una cola en la gofrería que le daba la vuelta a todo el edificio de gente que venía a hacerse una foto con sus gofres de polla. Totalmente. O sea, y montó de hecho montó una empresa, ahora yo supongo que estarán de capa caída, pero en su momento fue un boom, montó un montón y al final el concepto es ese, es un poco pajareo, porque al final es un gofre. Sí. Yo he probado, porque también trabajamos con un cliente que nos pidió los helados
porque venía temporada de helados y nos pidió ¿Helados de polla? Helados de polla, básicamente. Por ¿Ah, sí? Y ¿Y qué os pedía? Si lo podéis hacer moldes, ¿no? Sí, Entiendo. moldes para hacer helados de polla, básicamente. ¿Y lo hicisteis? Lo hicimos. Tuvimos por el despacho bastante tiempo. Al final este cliente convirtió el negocio en bubble tea, que supongo que es algo más trendy y es un tipo de negocio, o entiendo que las dos empresarias estas tienen idea de buscar ideas trendy y petarlo en el mercado, ¿no? Pero al final un gofre polla hace interés una foto, pero a la larga Claro. cae un poco el interés. Sí. Sí, exacto. Es un poco tendencia, pasa el Es tiempo tendencia. y luego desaparece y ya está. Y hacer un negocio de una tendencia está bien, si puede ser algo muy viralizado y en un momento muy concreto y tener clara la salida. Hombre, este la pegó, ¿eh? Estuvo, no sé, 2 o 3 años, pero macho, ha montado un imperio a partir de esa... Esa tontería. Sí. Luego, 750 euros valía la máquina de gofres, de 4 gofres en Tailandia. ¿Ah, sí? Sí. Hostias. Más o menos. La busqué porque tenía que hacer otro proyecto de un gofre con forma, no de polla, sino de otra forma. Y busqué y me salió. Digo, hostia, pues si la venden ya hecha y todo, no hace falta hacer nada. O quizás un poco más, 1.500, pero te digo que rentabilidad había. Claro, si tienes una cola ahí del infierno por la gracia de la novedad de tal. Claro, entonces entiendo que vuestros clientes pues buscan un poco también esa forma de viralizar su... Sí, al final es cuando hay una cosa bien diseñada, pues a todo el mundo, aunque no sepas de diseño, le gusta. O cuando hay una cosa chula, como esta de aquí. Esto es una... ¿Qué es esto? Este es el proyecto para Paradiso que hicimos justo prepandemia, o terminamos justo en la pandemia, que se llama Aurora Boreal. Este vino con el concepto de quiero una aurora boreal. Quiero un vaso que sea una aurora boreal. Muy concreto también. Para hacer vasos con el contacto con alimentos se puede, pero no es del todo food safe. Bueno, hay productos, pero intentamos evitarlo un poco porque es más fácil limpiar o deshigienizar un vaso de cristal, vas a lavavajillas y los vasos normalmente se rompen. Bueno, entonces hicimos el concepto posavasos, ¿no? Aquí tenemos una aurora boreal, ya está pobre, un poco machacada, impresa en 3D y como siempre muchas veces al principio nos quedamos los productos que habían fallado, ¿no? Esta tiene unas pequeñas marcas y tales. A partir de aquí ya empezamos a decir, no, compramos uno más o fabricamos uno más, y igual que aquí, ¿no? Fabricamos uno más y nos quedamos el bueno. Y ya está. En este caso, el proyecto vino con Aurora Boreal, concepto Aurora Boreal, y fuimos bajando, vale, auroras boreales, pues son unas imágenes que aparecen ahí en el cielo, que son de color verdes, liláceos, azules, no sé qué. Bueno, ¿y dónde se ven? Pues se ven en el hielo, vale, pues en el hielo, no sé, vas conectando los puntos, al final sacamos este posavasos que tiene forma de hielo y luego una electrónica que va cambiando la luz de verde hacia liláceos y azules y va como haciendo un recorrido circular para ir cambiando dando vueltas, digamos, para hacer el efecto de auroras boreales, ¿no? Y se va iluminando el hielo. Y bueno, es otro producto donde aplicamos impresión 3D, aplicamos creatividad y aplicamos, en este caso, un poco de electrónica. He leído que vosotros sois como el centro de I+D de algunos restaurantes muy top, ¿no? De Barcelona. ¿Cómo es esto? ¿Cómo eres el centro de I+D de un restaurante súper laureado? Vale, hay los restaurantes súper pepinos, vamos a decir, necesitan que todo esté perfecto. O sea, un hotel 5 estrellas o un restaurante 3 estrellas no te dan las 3 si no tienes todo bien empaquetado. Que la vajilla sea chula, que la comida sea chula, que el espacio sea chulo, que el sitio donde está sea chulo, que la gente te reciba perfecto, no sé qué. Entonces, al final tiene una necesidad en cuanto a diseños o creaciones, tanto ya sea en vajillas, en postres o en comida o en moldes para comida, necesitan hacer creaciones y tenerlo internamente sería muy costoso. Sería muy costoso porque para diseñar algo necesitas un diseñador, también una parte creativa, necesitas tener las máquinas, necesitas tener todo, que al final pues un equipo como el nuestro que son unas 12 personas para empezar a crear y sacar ideas. Y siempre es más fácil subcontratar si no es algo que está a tu día a día. Claro.
Y cuando tienes o el momento puntual, como nos llama a disfrutar cada X, hostia, pues mira, ahora quiero hacer pues un molde de una múrgola o un molde de no sé qué. Y nos da la idea y le desarrollamos el prototipo y una vez allí, si lo quiere escalar, lo escalamos y hacemos más moldes. O en este caso, el plato de magia que hemos hecho, tiene una diseñadora interna que se dedica a bajar las ideas un poquito más de las que tienen todos los creativos que hay por ahí. Sí. Las baja, las materializa, pero claro, llegas hasta un momento. Entonces nos traen esa idea un poco como vosotros. Nos traen esa idea y nosotros la desarrollamos para que sea funcional, que se pueda limpiar, que aguante lavavajillas, que sea fácil de usar, que le falta una luz, pues descubrimos que aquí le falta una luz, no sé qué. En este caso es un plato de magia rectangular. ¿Qué es un plato de magia? Un plato de magia. Vale, es un efecto óptico como un espejo policía. Y entonces me lo voy a poner a mí, ¿vale? Si este es el plato, tiene 2 cavidades y aquí tiene el espejo. Voy a usar esto de espejo. Y aquí tiene espejo. Nosotros tenemos una tapa que no vemos lo que hay aquí abajo. El comensal no ve lo que hay aquí abajo, pero aquí abajo estará esta piruleta. ¿Vale? Lo debería haber traído, sería más fácil. Bueno, si ponéis disfrutar en Instagram, vale, sale bastante. Aquí está la tapa y tú no ves. Pero este espejo te aparece como si estuviese aquí detrás el objeto. Vale. Y aquí detrás hay como un estandarte o algo, pero no está el objeto. Entonces te dicen, intenta coger eso. Y lo intentas coger y no puedes. Y luego hay una tapa con imanes y tal que hemos hecho que la saca el camarero, pum, y está aquí el objeto. Entonces es este juego visual que pues hemos tenido que luchar con el material porque tiene que ser un material negro mate, food safe, que al final un metraquilato, luego luchar con las alturas de las paredes para que el comensal de atrás, ver las distintas posiciones dentro del restaurante, ¿cómo le afectará? ¿Esto le afecta a la luz? Sí, pum, le afecta a la luz. Y aquí que hay una ventana aquí al lado, ¿cómo le afectará? Y aquí que hay un sitio mucho más reservado, ¿funcionará igual o no funcionará? Pues al final no funcionaba del todo, pues hemos añadido una luz en la tapeta para iluminar bien esto, sin pasarnos, encontrar el equilibrio. Y nos contratan pues por eso. Y en caso de Lasarte, pues hemos hecho un proyecto interno con ellos, que Lasarte es un restaurante de 3 estrellas, de hecho es el primer que tuvo 3 estrellas en Barcelona, de la mano de Martín Berasategui, llevado por todo el grupo Martín Berasategui, y en este caso Paolo Casagrande es el chef que está ahí siempre. Tiene una parte de abajo, unas cuantas mesas para servir, y luego tiene una sala especial que está mía, un poco... ¿dónde voy yo? Aquí, ¿no? En lo que se llamaba antes la mesa del chef, ahora ya cambió de nombre, se llama Il Miglione, y estamos terminando, ya llevamos 18 meses preparando una experiencia determinada aquí dentro, donde hemos hecho absolutamente de todo. Tenían una sala espectacular, vale, pero le faltaba cosas. Y Paolo dice, aquí tiene que haber algo más. Y con Martín y con propiedad hablaron y dijeron, sí, aquí tiene que haber algo más. Vale, make it. Si os dejamos esta sala, ¿qué podéis hacer? Entonces fuimos primero a comer, a estudiar todo el menú, a estudiar la experiencia. Cogimos todos los atributos buenos de esa sala. Tienen un ventanal que da a la cocina, con lo cual estás a la cocina sin el ruido de cocina, de ollas ni los olores. Que tampoco me importaría los olores porque eso huele, que alucinas. Y luego tienes otro ventanal aquí, este de la cocina está abajo, y este de aquí, uno en el lateral, que da a toda la sala de repostería. Pues eso es una sala espectacular que se pueden hacer 1000 millones de historias. Y tenían unos muebles que no cuadraban, con la pared no cuadraba, lo otro no cuadraba, pues bueno, al final hicimos un interiorismo de todo el cuarto, creando una mesa especial para ese cuarto, unos muebles especiales y unas maderas, todo fresado en madera de un DM de color chocolate espectacular, y toda la sala hecha a medida para ellos, para que sea lo más amplia posible y que sea lo más acogedora y para representar lo máximo en la experiencia. Luego pusimos un montón de iluminaria domotizada para poder ir cambiando la iluminación en tonos, en temperatura de color, que son los tonos más fríos o los tonos más cálidos, según cambiarla, según si hay una carne es una temperatura más cálida, si hay un pescado
o un calamar, es una temperatura más fría. Si hay una ostra, es una temperatura fría la que debe acompañar. De hecho, no lo sabía yo, pero hay 3 fluorescentes que ahora ya son LEDs, que hay uno para verduras, uno para carne y uno para pescado. El de pescado es más azulito, el de carne es más rojizo, y hay una temperatura de color específica que se ponen, no todos, pero algunos de ellos, en las carnicerías. Por eso cuando vas al mercado y ves la carne súper roja, perfecta, y luego vas a casa y dices, se ha podrido, ya ha pasado. O la verdura la ves súper verde ahí brillando, es porque tiene una temperatura de color. Todas estas cosas que vienen de la ciencia, de la gastronomía, neurogastronomía aplicada a todo esto, nos termina haciendo una experiencia que estamos a punto de terminar ya se va a poder disfrutar, que es una experiencia donde combina la iluminación con la sonoridad, con el olfato y el tacto y obviamente el gusto. El gusto no nos hemos metido porque la verdad que todo lo que he comido ahí es espectacular. Como para ir a esta gente a decirle pon un poco de sal. No. La verdad es que todo lo que he comido ahí, incluso alguna vez que estaban preparando algo, estoy haciendo unas pruebas, pero bueno, si quieres prueba, a ver qué te parece. Yo, es que no te puedo decir nada. Claro. ¿Qué quieres que te diga yo? Claro. Si ponme, yo qué sé, una pieza impresa y te diré algo, pero eso no sé nada. Bueno, esta experiencia trataba de elevar la experiencia de su comida. Su comida ya es excelente, ya están en el top del top del top. Pero ¿cómo podemos elevarla y llevar la experiencia de 14 pases de comida, de una experiencia gastronómica, al siguiente nivel? No, sería una atracción ya directamente, ¿no? Es prácticamente, es una especie, no es un teatro, pero es como una obra teatral. Sí. Es una experiencia que tiene un recorrido. Espectáculo. Es un espectáculo, donde la comida es la protagonista y todo es hecho para que la comida sea más espectacular. Más espectacular quiere decir dándole toda la importancia a ella. Hay unas músicas que acompañan a lo que nos estamos comiendo. La iluminación acompañan y hacen que la comida sea mejor, no por cambiarla a ella, que ya es perfecta, sino por elevar la experiencia. Cuando un actor de teatro es iluminado, tienes el foco allí, ¿no? Y cuando cambia el foco, se apaga y se ilumina al otro actor, pues le toca hablar a él. Pues este tipo de conceptos. Y esto todo viene por la neurociencia que está estudiando sobre todo Juan, un poquito, que pues los ruidos agudos incitan a los sabores ácidos, los ruidos graves incitan a los sabores más como chocolates, más terrenales, y todo esto aplicado a una experiencia nos da el resultado de 14 pases, de una experiencia de unas 2 horitas y media, que entras por la puerta, pasas eso, te desconectas completamente, disfrutas una barbaridad y te vas diciendo dónde he estado, qué puñetas me ha pasado, ¿no? Eso es lo que buscamos con la experiencia. Hostia, no asumía yo que en este podcast fuera a aprender tantas cosas, ¿eh? Hostia, macho, estoy flipando, ¿eh? Qué guay, me alegro. Y escucha, ¿y eso tiene fecha? Eso tiene fecha, sí. En principio finales de junio, si no me equivoco. Bueno. Ya estamos. ¿Un par de meses? Sí. Ya estamos. ¿Y lo tenéis ahí encarado? Sí. Ha sido un proyecto muy largo, de los más largos, junto al World Chocolate Master que te contaba antes, pero ya creemos que casi está. No creemos, casi está. Son detalles finales que ya sabes que cuestan, pero 4 retoques y ya lo tenemos. Muy bien. Oye, ¿cómo es vuestro equipo de trabajo para poder afrontar proyectos desde interiorismo, iluminación, electrónica, impresión 3D, eso es acero anodizado? ¿Qué equipo tenéis? ¿Qué equipo tenemos? Has hecho unas 12 personas, pero sí. ¿De qué perfiles? Porque deben ser bastante pros. Sí, son muy pros y muy versátiles, la verdad. Bueno, tenemos en la parte de consultoría, tenemos a Marcelo y a María, que son la parte más gastronómica, junto con Juan, los que entienden más, sobre todo gastronomía, ya no concretamente en algo, sino en todo el tema de creación gastronómica, ideación, etc. Y ellos son quienes nos ayudan cuando tenemos un molde o un objeto o el hielo. Oye, ¿puedo poner el hielo así? No, te tienes que esperar que el hielo se atempere porque no sé qué. Ellos entienden todos los procesos que pasa. Oye, si te hago un molde de chocolate así, pues ten cuidado, Adri, que el chocolate funciona de esta manera, yo qué sé, cristaliza, tiene esta curva de cristalización. Ellos son quien te lo explica, tanto para nosotros a nivel técnico de hacer los productos, como a la hora de hacer recetas o algo más gastronómico, como te contaba, las palomitas o otros
otros ejemplos. Y son perfiles que son, pues como todos los que tenemos, son unos máquinas de absorber conocimientos, básicamente. Y un poco locos. Y un poco locos. Son máquinas y a la gran mayoría le gusta la cerveza o el café, una de dos. Que es una pregunta cuando contratamos que preguntamos, ¿o cerveza o café o las dos? Ah, las dos, vale, perfecto, ya puedes pasar. Muy bien. No, yo creo que todo el perfil, bueno, sería estos 2 consultores, luego hay 3 personas más en diseño, que los diseños son híbridos porque pueden ir a taller, fabricar, etcétera, y entienden todo. Luego hay una persona en taller que es el expertise máximo. Y luego estamos está Carlos, que se dedica un poco a gestión de nivel general, una persona Mariona que trabaja todo el tema de redes sociales, etc. Y luego tenemos consultores externos, más o menos el equipo, espero no dejarme nadie, excepto a Juan y a mí, que somos unos perfiles que, bueno, pues como hemos montado esto, sabemos todo lo que vale y tanto Juan sabe mi parte más técnica y sabe diseñar en 3D y tirar moldes y de todo, y yo una parte de la suya también la sé hacer. Y somos perfiles que vamos apagando un poco fuegos. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegasteis anoche, has dicho? Antes, sí, dos noches atrás. Antes de anoche. O sea, ¿cómo vais a encarar lo que os viene por delante? Lo que viene por delante es que es espectacular lo que hacemos, nos lo pasamos de puta madre. A mí me lo parece sinceramente, ¿eh? Lo es, te lo aseguro. Y nos lo pasamos de puta madre y nos divertimos un montón. Luego, lo que no sabemos es cómo se hace una empresa rentable al 100% o escalable o que tenga... Que nos deje una tranquilidad, ¿no? Sí, que no te haga trabajar 16 horas cada día. Exacto, para poder mantenerlo. Entonces, este es el concepto. Con esto llevamos un tiempo, pues antes de ayer abrimos el Shopify con productos nuestros. Vale. O productos incluso de nuestros clientes, como esta que es una co-creación de un bombón, de un marcador de bombones, ¿no? Que en este caso tenemos el stamp, que básicamente tenemos un molde del bombón típico de esfera redonda. Sí. Y entonces con esta silicona y una técnica que ha desarrollado Andrei Dubovic, un pintador de bombones, pintas el bombón de un color, calientas la silicona, chafas, pum, sacas y queda esta forma, esta geometría, que este sería una diente de león. Y vuelves a pintar y ya tienes un doble tono de color. Sería como una especie de aplicación de tampografía. Sí, pero aplicado al mundo del bombón. Al final la industria, tanto pastelera como chocolatera, como restauración, creo que hay mucho para innovar. Hay mucho para innovar. Vale, y esto o sea, ¿se lo habéis hecho a alguien en concreto y luego vosotros lo comercializáis? Esto lo desarrollamos o intentamos desarrollarlo en primer concurso con un pastelero, Martín de Luca, no nos salió. Luego volvimos a pillarlo el concepto que era pintar bombones y esta técnica la desarrollamos en casa para Lluc Crusellas, para pintar bombones. ¿Qué es el concepto? Pintar bombones. Me da igual cómo, si me pones un stencil, lo que sea. Al final llegamos a esto que nos pareció lo más funcional. Para Lluc Crusellas cuando ganó el World Chocolate Masters y luego nos vino Andrei diciendo, oye, esta técnica es muy interesante, creo que con mis experiencias puedo desarrollar más técnicas, más cosas, vamos a colaborar para hacer diseños y venderlos online. Entonces, hemos terminado la web, que hacía 3 años que vamos pagando Shopify y no habíamos lanzado nunca la web, siempre con intenciones y con esperanzas de que seguro que se venden. Falta no sé qué y ya. Falta no sé qué y ya lo tenemos. El mes que viene. Y han sido 3 meses más. O sea, después de 3 años, 3 meses metiéndole caña al fuego para intentar encontrar alguna línea recurrente para poder tener un recurrente de venta. Para no estar todo el rato a la espera de un proyecto o lo que sea. Ideas yo creo que Make It, con los profesionales con que trabajamos, con toda la gente, con el sector, con el think tank, con la gente que conocemos de todo el sector, tanto de industria, chocolatería o industria, de todas las industrias tanto industria de las bebidas, de beverage, industria de fabricación de proteínas vegetales, industrias cárnicas, tenemos contacto con todo. Al final, como somos los nuevos y los raritos y hemos hecho muchas cosas por mucha gente y hemos salvado el culo a mucha gente, pues al final caemos en gracia y cuando nos caemos bien. Es mejor. Es lo mejor, porque yo siempre digo, al final cuando vas a disfrutar, imagínate que tengo el mejor jamón del mundo, 5 Jotas, espectacular, y voy a disfrutar a vendérselo.
y disfrutar, dice, vale, pues que el jamón número 2 del mundo también está muy bueno, mis clientes tampoco lo van a diferenciar y quizá me cuesta la mitad o me interesa más por esto o me interesa o está más cercano y me interesa más, entonces no te voy a comprar. Pero cuando tú eres make it y dices, oye, ¿tú qué quieres? No, me han hablado de vosotros y me han dicho que podéis hacer lo que quieras. Me han dicho que podéis resolver lo que quieras. Y, vale, bueno, para ahí vamos bien. Dice, no, necesito esto y esto y esto. Vale, pum, lo tienes. Entras por otra puerta que no es la puerta de atrás, pero es prácticamente una puerta como desde arriba en misión espacial, que entonces te ven como el que hace las cosas que nadie puede hacer. No te ven ni el mejor ni el peor, simplemente el que hace las cosas que nadie puede o sabe hacer. Luego, nuestra misión es hacerlo de la mejor calidad y precio posible. Por eso tenemos un ecosistema tan valuoso. Y ahora me he perdido con la pregunta. Bueno, no pasa nada. Estábamos hablando de la reunión que habíais hecho hace 2 días y de cómo ibais a encarar el futuro, ¿no? Entonces tú me estabas hablando del Shopify, que al final entiendo que es algo pues, que hay que intentar, ¿no? Tener un producto propio que tenga recurrencia en la venta porque, o sea, el I+D al menos en España está mal pagado. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces es muy chulo, es muy motivador, es muy engrescador, que se dice aquí, ¿no? Pero está mal pagado. Entonces intentar encontrar algo alternativo que te pueda hacer cubrir gastos, pues me parece muy bien. Sí. Entonces era eso lo que me estabas diciendo, ¿no? O lograr encontrar una estrategia de alcanzar determinado mercado que realmente esté dispuesto a pagar lo que valen tus servicios. Porque hay una cosa que sí, yo al menos los proyectos que nosotros hemos desarrollado internamente que tienen un poco que ver con el sector, nosotros hemos hecho, no sé, 3 o 4 proyectos muy bestias que tienen que ver con esto. Uno era una máquina que desalcoholizaba el vino, que a mí cuando lo explicaron me pareció brillante. No te lo desalcoholizaba a 0, pero cogía un vino de 14 grados. Además era un dispositivo portátil que lo ponías delante del cliente, le abrías su botella delante de hecho no se abría, se pinchaba el corcho y delante del cliente se procesaba su botella, la sacabas y pasaba de esos 14 grados pues a 6. Entonces, bueno, pues te podías beber media botella de vino sin dar positivo o sin tener la repercusión que puede tener el alcohol a esos 14 grados. Sí. El proyecto estaba chulísimo, la máquina genial, unos costes razonables, todo bien, pero el mercado nunca acabo de aceptarlo y de hecho ahí quedó. Y yo lo veo y lo sigo pensando y digo, hostia, pues es que como concepto es cojonudo que tú cojas una botella de vino. Además trabajamos con el sommelier de no me acuerdo si era de Can Roca o antiguo de Bulli o algo así, que el tío probaba el vino y decía, hostia, es que está mejor porque le quita el aroma al alcohol que distorsiona un poco la experiencia de beber vino. Entonces te estás bebiendo realmente el aroma original del vino sin la hostia que te pega el aroma al alcohol, ¿no? Y estaba encantado. O sea, no era porque el producto no tuviera el nivel, sino, bueno, la aceptación del mercado no lo cogió. Y luego el otro proyecto que también era la hostia, era una máquina que hicimos para generar aceite al momento. Y también era lo mismo, era una máquina portátil. Entonces la gracia que tenía era que, bueno, normalmente tú el aceite, pues tienes aceite de arbequina, aceite de los tipos que sea, y es ese aceite siempre, ¿no? Pero tú imagínate que quieres hacer aceite al momento, aceite con aroma de ostras o aceite con aroma de chocolate. Todo, o sea, el aceite lo puedes macerar, pero no puedes macerarlo con un producto que sea perecedero. Tú pones una ostra y a los 3 días el aceite lo tienes que tirar. Le puedes poner unas hierbas vale. Pero con ese concepto se desarrolló una máquina que te hacía el aceite al momento. Entonces tú le podías poner ostra, le podías poner chocolate, le podías poner lo que quisieras, te sacaba el aroma. Con eso podías o aliñar o incluso cocinar. Y claro, era, joder. Rápido y la hostia. Era la hostia, porque te hacía el aceite al momento. Envasa unas cápsulas, era un formato Nespresso, ¿no? Que, bueno, pues que venía como
preconfigurado del aceite. De hecho, lo que hacíamos era que partíamos de la almazara y cortábamos el proceso en un momento en concreto de la evolución de cuando se llega a generar el aceite y nos quedamos solo el último proceso, que era el centrifugado, que era el que se hacía delante del cliente. Y centrifugábamos ahí y después, pues lo mismo, macho. O sea, a mí me pareció el proyecto brillante, pues no acabó de materializarse. Y entonces hay una parte donde yo llegué a pensar si realmente el sector, o sea, el sector de la gastronomía en general es un sector puteado. Es un sector que no, Sí. incluso los restaurantes top son puteado. muy tops, pero no ganan dinero. No mucho. Entonces, incluso yo llegué a relacionar estos conceptos de decir, bueno, quizás esas innovaciones pueden ser brillantes, pero en ese sector en concreto, pues cuesta de materializar. Sí, al final es un sector donde vende experiencia y bastante lujo también, ¿no? Forma parte del lujo hacer lo que uno no necesita por vivir. Todo lo que se exceda a lo que uno necesita por vivir, beber agua, comer algo y dormir, es lujo. Sí, entendiendo así de términos generales. Es un sector puteado, es un sector que va muy del puny tancat, del puño cerrado, de mirar cada céntimo, de mirar cada cosa. Y es un sector muy propio, ¿no? También yo creo que al final, no lo sé, yo, como hemos hablado antes, ves una cosa y dices, vaya mierda idea, esta idea no va a triunfar, se va a estampar con la cara y se va a arruinar el pobre chaval. Pues no voy a decir nada porque no soy yo quien, tampoco lo he hecho, no he conseguido más que ahorrar unos euros en mi propia cuenta, no he conseguido mucho, con lo cual, ¿quién soy yo para hablar? ¿No? Y luego va el tipo y dice, acabo de levantar 5 millones, segunda ronda 10 millones, se está vendiendo un montón. Y dices, joder. Soy yo, es él, creo que soy yo. Vale, me estoy equivocando. Y luego yo creo que hay que pensar que son mercados diferentes. Cuando estamos acostumbrados a vender máquinas para uno que necesita máquinas o vender moldes para uno que necesita moldes, él sí lo desea. Él sí desea diferenciarse. Un hotel 5 estrellas, gran lujo en Madrid, sí que desea tener en la escaparate una menina de chocolate espectacular. Pero si quizás voy a la tienda de barrio, él no desea pagarme 5 o 10 euros por un molde, 20, 50 o 1.000 euros por un desarrollo para obtener una menina, si lo que es su mercado, lo que gana quizás el pan o el croissant o el no sé qué, que al final lo compra ya hecho y lo calienta muchas veces. O sea, yo creo que el negocio es todo lo que simplifiques y aumente el valor a tu empresa, eso es negocio. Sí. Nespresso, ¿qué es? Una castaña de café. Pero lo práctico, ¿qué es? O sea, tú tienes una máquina que ocupa un palmo por medio palmo, le pones una cápsula, le pones agua una vez cada la semana, lo que sea, cierras y te tira un café. ¿Eso qué es? Parece una chorrada, pero por la mañana... Sí, está claro. Yo uso cafetera italiana. En casa de mi pareja tengo un Nespresso porque la tiene de herencia y ya está, pero si no, cafetera italiana. Pero claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La practicidad no es nada. Bueno, y después de tus años de emprendedor, que ya son unos cuantos y que ya tienes un rodajito, ¿qué te quedas de bueno y qué te quedas de malo de la experiencia? De bueno, es que haber conocido toda esta gente que he conocido, que son gente brillante al final, o sea, son lo más top de gastronomía o lo más top de coctelería, hablar con ellos, entender cómo piensan, poder entender cómo piensa esa gente, cómo hacen, cómo se relacionan, a mí eso me flipa. Y conocerlos incluso en trato personal. Más todo lo que he crecido yo personalmente a nivel de trato con las otras personas, cómo saber hablar, cómo comunicar, cómo etcétera, etcétera, etcétera. Incluso he aprendido un poco de inglés porque hay gente de prácticas que viene de fuera. Entonces, pues mira, el inglés que me faltaba pues lo he aprendido por huevos en la empresa. Y eso me llevo y el trato con el equipo, que ha sido siempre excepcional, y la relación con mi socio, que es de amor y locura y de guerra constante, porque vamos juntos a la guerra y vamos a morir. Pase lo que pase, vamos a morir, pero vamos a morir juntos y lo vamos a conseguir, sin duda. Eso me lo llevo también. Lo malo,
Lo malo, quizá no ser tan arriesgado, no haberme arriesgado más. Quizá, no lo sé. O sea, es una empresa que ha crecido bastante paulatinamente, poco a poco. El cementerio está lleno de valientes también, ¿eh? También. Lo malo, no sé qué quedarme con lo malo. O sea, no te sabría decir. Obviamente ha habido cosas buenas y cosas malas, pero Hostia, pues de puta madre. todo macho. es un aprendizaje. Si eres capaz de decirme el listado de las cosas buenas y no recuerdas las malas, joder. A ver, hay proyectos que he sufrido un montón, pero eso me ha llevado a no llevármelos a un terreno personal y a querer crecer potencialmente. En ese momento era muy malo eso, pero cuando lo pasas, lo reflexionas y lo estudias, ya no es tan malo. Era la hostia que necesitabas en la cara para que limpies el cuarto de una puñetera vez. No sé si me explico. Ahora no se pega, pero coño, una auto-hostia para limpiar el cuarto. Una hostia a tiempo. Una hostia a tiempo quizás, pues esos son hostias de trabajo, ¿no? Lo malo que a veces se sufre y te pone muy serio y te pone muy raro y te pone diferente, pero sé que con el tiempo ya he pasado por cosas similares y va a hacer crecer mi persona y mi forma de ser y la forma de ver las cosas. Y al final te permite disfrutar mucho más de la vida cuando has sufrido un poco. Y eso es muy bien. Lo mejor. Vale, oye, pues Adrià, para ir acabando, te queda la última pregunta del podcast, que no es la de cuánto dinero tienes en la cuenta, sino que es si nos puedes explicar cuál ha sido la mayor cagada profesional que has cometido tú en estos años. La mayor cagada profesional así largoplacista es no saber delegar, yo creo. No haber aprendido tarde a delegar. Esa sería la mayor cagada que tenía a nivel propio que he hecho yo. Y luego, la segunda que va vinculada es no saber liderar. Vale. A ver, no saber delegar y no saber liderar. Sí que sé, pero quiero más. Quiero aprender más y quiero ser mejor liderando y delegando. Es un camino muy largo, yo creo. Es un camino tal. Cuando no lideras bien, puede ser que un proyecto se te vayan los costes o quizás se le ha pasado algo a tu compi y tú no lo has revisado, entonces yo me siento parte de la culpa de, no, es que nos cuesta 5, no eran 5, eran 50. Hostia, pues este proyecto ya no es rentable, ¿no? Quizá tenemos que hacer 500 y ahí palmas un montón de pasta y te das un canto en los dientes porque tú te pensabas que va bien. Esa sería una de las mayores cagadas porque al final, como el equipo lo es todo, lo que influencia a la empresa es haber gestionado bien y haber entendido bien. Antes hablábamos, ¿no? Yo solo hacía de todo y lo hacía súper rápido y tal. Claro, pero estás solo. ¿Cuándo puedes escalar tú solo? Entonces, Yo creo que los grandes errores vienen o por no aceptar los números o no enterarte bien de los números, que ese también sería otro, pero más o menos lo hemos llevado bastante bien. Y luego, si no lideramos bien a nuestro equipo, no sirve de nada tener equipo y ir creciendo, ¿no? Hombre, lo de delegar hay una realidad, es que tienes que aprender a delegar para poder escalar y tienes que ser capaz de asumir la pérdida de eficiencia. O sea, no hay nada más eficiente que un autónomo. Yo solo trabajando, un pintor que pinta paredes él solo y ya está, es lo más eficiente del mundo. Sí. Tú a ese pintor le dices, bueno, mira, voy a buscar una secretaria que me organice un poco, secretario que me organice las citas y no sé qué, ya pierdes un poco. Epa. O sea, la máxima eficiencia que tú tenías, que la pierdes y a medida que vas subiendo, pero es que tienes que asumirla. Total. Tienes que asumirla. Yo quedé con lo mismo y lo he hablado bastantes veces con bastante gente. Cuando aceptas que lo hacen o lo tengan que hacer con un poco más lento. O sea, primero tienes que tener el tiempo para que el proyecto, si tiene que salir mañana, you are fuck it. Lo tienes que hacer tú. Si tiene que salir mañana, lo tienes que hacer tú y como mucho apoyarte con alguien que te ayude o que te prepare la comida o lo que sea. Pero tú tienes que estar ahí machacando hasta que lo saques si es para mañana, porque si no hoy no duermes. Entonces, tener un poco de tiempo para que el proyecto no sea para mañana, que sea para aquí una semana, entonces puedes delegarlo. 2, aceptar que lo harán un poquito más lento y un poquito peor, sobre todo al principio, y que los vas a tener que formar a estas personas para que lo hagan siempre mejor y con la mejor calidad posible, que es la calidad es versus tiempo versus acabados finales, ¿no?
muchas veces de lo que nos pasa son encallamientos en ollas de no, es que quiero lo que he dicho antes, el efecto pantalla y todo esto. Pues enseñarlos y tienes que dedicarle un tiempo. Cuando aceptas eso, es que ya estás preparado para delegar. Mira, hay una cosa que no sé si ya la has descubierto o no, que yo la descubrí hace un tiempo y me pareció muy interesante, que es, de hecho, le he puesto hasta nombre. Yo le llamo la línea directa al marrón. Vale. La línea directa Me gusta. al marrón es, lo normal es que tú como líder, pues tú eres el que trata con el cliente. El cliente trata contigo, te pone unos deadlines, unos objetivos, un no sé qué, entonces tú de ahí organizas el equipo responde ante ti y tú ante el cliente. Entonces, el equipo tiene línea directa del marrón contigo y tú tienes línea directa del marrón con el cliente. La forma más óptima en la que yo he conseguido que esto funcione es que la línea del marrón sea directa del de abajo con el de arriba. Si tengo que estar yo en medio para ti decirte lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que no sé qué, lo que, oye, que no hemos llegado al plazo, no. Lo mejor es decir, bueno, no hemos llegado al plazo, escucha, que no podemos entregar mañana el proyecto. Perfecto, coge el teléfono, llama al cliente y dile que no podemos llegar al plazo por la excusa que se considere que puede ser verdad, ¿eh? No te estoy diciendo que sea Se ha roto una máquina. Se ha roto, perfecto. Pues llama al cliente y explícaselo. Omar, pero esto, llama al cliente y explícaselo. Eso, cuando ha pasado 3 veces, todo empieza a ser mucho más eficiente. No me preguntes por qué, pero tú te quitas de en medio. Tú dejas de ser el parapeto del sostén del marrón y toda la gente que va por debajo empieza a fluir, que dices, hostia, pues mira, igual la siguiente vez, igual sí que llegamos a la fecha que teníamos que entregar el proyecto, ¿eh? Y pasa. Cortar la línea directa al marrón. Es complicado porque al final dices, hostia, tengo que poner en contacto, pues a lo mejor mucha gente del equipo con, bueno, tienes que montártelo, tienes que organizarlo, sí, pero quitarte un poco de encima, de medio. Algo hemos empezado, no tan bestia, porque al final siempre somos el paraguas o parapete, sí. Si hay algo siempre saltas tú, sí. Pero sí que es cierto que es la forma que funciona. Simplemente por una fluidez ya de comunicación. Oye, ¿esto era más así o más asá? De la persona que tengo a mi lado, a mí, de yo, al cliente, del cliente, a mí, y el juego del teléfono es cacharrado, ¿no? Y la responsabilidad. Y la responsabilidad. Yo creo que lo más clave es la responsabilidad. O sea, tú al final, bueno, tu equipo tiene mucha confianza contigo y se ven, bueno, con el corazón de decir, oye, mira, escucha, que no ha podido ser, que no hemos llegado, se ha roto la máquina aquí, es que, bueno, te lo dicen y ya está. Bueno. Pero cuando tienen que dar la cara ante alguien que no es con quien tienen tanta confianza, hostia, se lo piensan 2 veces, ¿eh? O son capaces a lo mejor de desarrollar la imaginación para encontrar una solución alternativa a ese problema que tienen. Claro. Bueno, escucha, Adrián, ha sido un placer charlar contigo. Un placer es mío. Súper interesante. Voy a estar, de hecho, me acabo de acordar a medida que me lo ibas explicando, que creo que te va a pasar. No creo que sean los grandes clientes de tu vida, pero sí que tengo periódicamente consultas de gente que me piden cosas que nosotros no hacemos y vosotros sí. Vale, perfecto. Me piden muchas veces, oye, necesito hacer unos moldes para hacer un montón de cosas. El otro día nos pidieron unos moldes que querían hacer unas figuritas de... ¿Qué era? No creo. Napoleones, no sé. Y nosotros no hacemos moldes de silicona para tal, o sea, hacemos moldes de silicona para fabricar piezas de poliuretano, que no tiene nada que ver. Sí. Pero la venta del molde de silicona no lo hacemos. Y eso... No te voy a decir que es cada semana, pero sí que de vez en cuando tenemos. Incluso moldecitos de termoconformado también nos han pedido alguna vez y tampoco es algo que hacemos, con lo cual, a partir de ahora, sabiéndolo, te iré derivando. Perfecto. Todos esos. Muchas gracias. Pues escucha, aprovechamos y tengo para ti un obsequio que son unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Proton Go, que espero que te sirvan para escuchar este podcast. Pues venía justo sin auriculares porque me los dejé en Marbella en casa de un amigo cliente, nos los trajo y mira, pues por lo menos voy a ir a la vuelta escuchando otros podcasts. Y además, muchas gracias. Además va muy bien. Muchas gracias a ti por venir y bueno, y a todos vosotros, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenidos, estas charlas que tenemos con gente... bueno, muy motivadora y sobre todo muy innovadora, pues suscribíos a nuestro canal, a nuestro podcast y cualquier comentario que tengáis o preguntas los vais dejando en el vídeo e intentaremos ir resolviéndolos. Muchas gracias, Adrián. Merci.